el que fuera obispo y prelado del Opus Dei, será beatificado mañana en Madrid. Se espera que asistan a la ceremonia cerca de 200.000 peregrinos procedentes de 80 países. Y cuando me dijo que venía a España con ocasión de la beatificación, pues a mí como que me entró una preocupación, ¿y dónde se va a meter con tantos niños? Y unos amigos españoles que nosotros conocimos cuando vivíamos en México, nos dijeron, no se vayan a ningún sitio, vénganse a nuestra casa. Dijimos, oye, pero somos 10 personas. Dijeron, no, vengan los 10 a la casa, no hay ningún problema, aquí nos acomodamos. Y efectivamente, ahí nos acomodamos. Y yo les había abierto la puerta a los niños porque hacía una tarde muy buena. Lalo, el padre, estaba aquí en la entrada. Y cuando entramos en el salón, le preguntó Chana a Lalo por el pequeño y Francisco. Y todos se miran y nadie sabía dónde estaba Francisco, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a buscarlo, ¿no? Y vi un bulto negro debajo de un flotador negro que tiene mi hijo. Entonces yo empecé, no, por favor, no, por favor, no, por favor. Efectivamente, Francisco estaba ya flotando boca abajo en la piscina. Estábamos, bueno, yo lo saqué como el que saca un muñeco y, bueno, la impresión fue horrible. Esos minutos fueron muy difíciles porque yo realmente en ese momento no podía creer lo que estaba viendo, ¿no? Parece un cadáver, todo blanco, moradito, sin moverse. Y veía un niño completamente laxo, que no reaccionaba. Lalo lloraba y lo único y me señalaban la piscina, todos llorando. La única que mantuvo la calma fue Chana, que mantuvo una serenidad impresionante. Y recuerdo que decía en voz alta, don Álvaro, hemos venido acá por ti los 10 y no nos puedes hacer esto. Mientras yo estaba hablando con la policía, pues un vecino, un señor que estaba aquí trabajando aquí en unas casas de aquí al lado, acudió a nuestra ayuda. Estaba haciendo unos trabajos ahí con unas herramientas y todo y escucho gritando, ¿no? Y decían, ¿no? No, Dios mío, no, ¿por qué, don Álvaro? Rezamos la estampa de don Álvaro, el Padre Nuestro, el Ave María y Gloria, y volteo y se me acerca un señor que me agarra del brazo y me dice, ¿qué pasa? Yo he pertenecido he sido seccionario de la compañía de bomberos de mi país, en Perú, y pues lo único que atiné pues a darle los primeros auxilios, ¿no? A darle el RCP, la reanimación cardiopulmonar. Entonces él comienza a asistirlo y ahí él ve como que nuevamente le ingresa oxígeno, ¿no? Pero las reacciones eran muy débiles, ¿no? Y llegaron posteriormente 3 ambulancias. La verdad que a mí se me hizo eterno. La policía cuando llegó certificó parada cardiorrespiratoria y dijo cuando llegó a la comisaría que no tenía ninguna salvación el niño. La familia de Francisco, pues todos oraban pidiendo a don Álvaro que por favor lo salvara. Por lo menos ya sabíamos que el corazón estaba funcionando, ¿no? Porque entre que yo lo saco de la piscina y llega la ambulancia y comienza a tomar los signos vitales y comienza a decirnos, bueno, aquí hay problemas bien serios, pues sabíamos que había algunos síntomas de vida. Él estuvo mucho tiempo inconsciente, muchísimo tiempo. Yo le preguntaba a los doctores por cuáles serían las consecuencias, qué pasaría, y nos dijeron, bueno, realmente en este momento no se puede saber nada. Nos fuimos lo llevaron a la UCI. Ahorita está con vida, lo estamos ayudando a respirar, pero tiene muy mal los pulmones, no sabemos si es casi seguro que tenga daño cerebral, vamos a comprobarlo. No sabemos si se muere en el hospital y ya está, ¿no? Llamé a mi mamá, a mis hermanas, también llamé a mis suegros y lo que les pedíamos era, bueno, recen por él, los niños de la beatificación, hay que pedirle a don Álvaro para que Francisco pueda estar bien. Si seguimos llorando no logramos nada, lo que tenemos que hacer es seguir orando, seguir rezando. Comenzaron a pasarse la voz, etcétera, y rápidamente se formó una cadena de oración, ¿no? Pidiéndole a don Álvaro por la recuperación de Francisco. Y nos permitieron pasar esa noche
esa noche en el hospital con el bebé, y al día siguiente nos acercamos a donde estaba el bebé y la enfermera nos dice, se ha despertado. Me dijo Chana, oye, le he oído decir, mamá, por la mañana, dice, el poder de la oración. La enfermera decía, es que es increíble lo que ha pasado en la noche, ¿no? Porque rápidamente ha comenzado a reaccionar. Estos casos, con el nivel en el cual lo hemos recibido al bebé, esto puede demorar 1 mes o 2 meses, o sea... Ellos vinieron el jueves y ellos se fueron el lunes, no tuvieron que cambiar ni los billetes ni nada. O sea, el niño se cayó a la piscina, se fue al hospital, le sacaron de planta, le dieron el alta y ellos felizmente se fueron como tenían previsto a Roma, porque era la familia que había sido elegida para llevar las ofrendas en Roma en la segunda parte de la beatificación. La primera era en Madrid, la segunda era en Roma. Ya no hay daño en los pulmones, después nos dijeron el daño en los órganos, tampoco aparentemente tampoco habría daño en los órganos del estómago. Doctora, ¿cómo lo ve? Y me dice, mira, la verdad es que está bien. Ya te digo que en principio el pronóstico era que no iba a ser bueno, pero mira, sí, realmente fue un milagro y para el personal médico también. Dios existe, Dios escucha, Dios está presente. Y eso fue lo que nos demostró. De verdad que cada vez que lo veo me siento tan feliz de verlo, tan alegre. Lo vemos jugar, patear la pelota y solamente es decir cada día gracias. Ya,